tarde, con todo gozo, pues pedirle a ver a alguien que tenga un testimonio para la gloria de Dios, que guste pasar enfrente para, como decía la palabra, no sé si recuerdan ese estudio que también llegamos a alguna vez a ver, que dice que Dios nos manda también a testificar, y cuanto más cuando estamos en la iglesia, que nos podemos pues edificar entre nosotros mismos para poder pues alentarnos, ¿no?, con esos testimonios. Amén. Entonces les invito a que si alguno tiene algún testimonio, hace, explique. Amén. ¿Se la ven por allá? ¿Todos quieren? Gaby, se te ven los ojos que tienes. Ese testimonio por compartirnos. Adelante, por favor. Gracias. ¿Aquí está viendo? Sí, adelante. Ay, yo súper. Bueno, pues para los que no sepan, a mí me diagnosticaron hace 2 o 3 años, insuficiencia renal. Para gloria de Dios, yo he estado muy controlada. Hace un mes me hice estudios nuevamente para ver, pues control médico, para ver cómo estaba, cómo seguía. Y para gloria de Dios sigo muy bien, y incluso mis niveles han bajado en algunos, que es claudia y creatinina, que es como lo que no se tiene que cuidar, y en esos ha disminuido. Entonces, Gracias. yo reconozco que esto viene por Dios, es gracia de Dios. Los médicos, pues al final ellos se van a basar en muchas cosas y van a decir que, pues que tú tienes un diagnóstico y eso va a ser para toda tu vida, ¿no? Pero yo sé que yo hice una petición a Dios y seguimos en oración por eso, y Él me muestra cada día que su obra está haciendo en mi sanidad, en mi salud. Entonces, para mí esto es un gozo, porque sigo firme, tengo tranquilidad, tengo fe, ya no me da miedo, antes me daba mucho miedo. Ahora digo que yo ya soy sana, ¿no? Y que tuve un padecimiento y que Dios va a seguir obrando en mi vida en eso. Amén. Gloria para Dios. Amén, gloria a Dios. Un fuerte aplauso. ¿Alguien más, hermanos? De los que han llegado también un testimonio que tenga. ¿Lista? Yo. Bien. Bien, hermano, pues yo quiero comentar más que nada testimonio para que vean el poder que tiene Dios cuando uno reclama, cuando son hijos. Yo ahorita lo que estoy haciendo, ustedes saben que yo trabajo, aparte de trabajo en telecomunicaciones y eso, aparte estoy ayudando en la construcción, estoy como en la construcción. Lo último que he estado haciendo más es con una construcción de mi hermana. Y la construcción, ahorita en la actualidad es muy cara, pero muy cara, subió muchísimos materiales y todo. Se había tenido un presupuesto el cual se rebasó, pero bastante, si no es un 50%, hasta un 60% más de lo que habíamos pensado. Pero gloria a Dios, porque de alguna manera mi hermano pues, siempre muy desesperado, pues no veía el dinero y cómo lo hacía y con eso, pero gloria a Dios que yo le decía, mira, pues sí, Dios va a proveer, vamos a hacer. Y de alguna manera otro hermano sale para que se ocupaba ¿de dónde? Y salía el dinero y sale el dinero. En el momento que ya no teníamos, llega el dinero para comprar X cosas. Y yo quiero dar gloria a Dios porque el día de hoy terminó precisamente de cambiarse ya a su nueva casa. Quiero darle gloria a Dios porque Dios es bueno. Y Dios bendice donde están sus hijos. Y la bendición enradea con los demás, hermano. Atrae eso y es lo maravilloso de nuestro Dios. Yo le doy la honra y la gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, pues qué bendición que el Señor obre, ¿verdad? Amén. Amén. Mis hermanos, vamos a ver
hecho, ya es paso de dar a la siguiente, pero antes de comenzar la siguiente, mis hermanos, como ya después ven que cuando empezamos una llevamos la secuencia, pues entonces tenemos que empezarla para ya después no cortar y llevar la secuencia, ¿ven? Quedó un tema por ahí en el aire que aparentemente se nos olvidó, pero pues para nada se nos olvidó, ¿verdad? Y este es el tema. ¿Quién recuerda, mis hermanas? ¿Quién recuerda? ¿Qué tema quedó pendiente, hermano Alexis? Unidad. Justo antes de irnos a México, el pastor y yo y mis hijas. ¿Quién se acuerda? De hace mucho, ¿verdad? Ajá, Antes de que comenzáramos la serie. Exactamente. La serie de Nueva Vida en Justo, Cristo. hermana Elenita, en el mes de diciembre. Y de hecho, nuestro hermano Martín le dejamos a cargo que por favor comenzara a hablar de ese tema. Y de ese tema, salud, de ese tema les habló nuestro hermano Martín. Y le dejamos ese encargo, nos fuimos a México, a la Reunión de Pastores, cuando él predicó. Y él les dijo, cuando vengan los pastores van a dar la segunda parte, que ya después empezamos con las series y ya después no cortamos, pero gloria sea al Señor, Él tiene tiempo y es para hoy este día que vamos a dar ese siguiente. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Pues creo que sí, entre ¿De qué se habla? recordarme y las notas que me ayudan. Ajá. Es la rebeldía en la iglesia y falta de compromiso con Dios. Amén. ¿Sí se acuerdan? No dice Alexis que no dice que no se acuerda. Ya 4 meses, todavía pasaron muchas cosas. Para que veas, pero a Dios no se le olvida nada y a nosotros tampoco, ¿verdad? Entonces fue en diciembre, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, abril, 4 meses exactamente, ¿verdad? Ayer nos gozábamos en la reunión de mujeres, de damas, y yo creo que los varones también fueron bendecidos en su reunión, lo creo que sí. Pero quiero que juntos como iglesia hoy de parte del Señor es el tiempo que tenía exactamente, que se quedó inconcluso ese tema y vamos a reafirmar el tema que estuvimos recibiendo nosotros ayer basándonos en este tema que quedó pendiente, que fue la rebeldía en la iglesia. Y vamos a estar estudiando el pasaje que estuvimos viendo que fue en 1 Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15, ahí en su Biblia, por favorcito. Si me hace el favor. Y entonces, antes de comenzar a leer ese pasaje bíblico, mi amada iglesia, ¿qué vamos a estar meditando? Vamos a estar meditando en el primer ser. Mire, antes de empezar vamos a orar. ¿Me puede acompañar, por favor? ¿Puedes cerrar tus ojos conmigo? Si quiere así como está, se levanta, pero le pido de favor que esté en reverencia a Dios cerrando sus ojitos, concentrándose en oración. Amén. Señor amado, altísimo Rey, aquí estoy delante de tu presencia, Señor mío, siendo nada ni nadie, y menos si tú estás conmigo, Señor. Soy tu hija, amado Padre, por tu misericordia me has llamado hija. Por tu misericordia me llamaste a servirte. Por tu amor, Padre. Gracias por haber tenido esa bendición para conmigo, Padre. Gracias. Aquí estoy, Señor. Delante de tu presencia estamos todos como iglesia. Te pido, mi Dios, me des la sabiduría, la guianza de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo toque a mis hermanos, a mis hermanas. Tu Espíritu Santo llene unja mis labios, mi boca. Limpies toda impureza, toda falta en mi vida, Señor. Perdona cualquier cosa que aún sin estar consciente en el subconsciente o si no es de acción, de pensamiento, cualquier pecado, Señor, en mi vida. Delante de ti estoy y de mis hermanos, de tu pueblo, de tu iglesia. Te pido me limpies, me purifiques, me perdones. Y eso es mi vida, Señor, mi Dios, como tú quieras usarla para hablarles a tus hijos, a tu iglesia, a tu pueblo, Señor amado. Lléname con tu Espíritu Santo, toca mi vida y la vida de mis hermanos y mis hermanas. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias, Dios. Muy bien, mis hermanos y hermanas.
la primera persona, o más bien el primer ser que pecó de este pecado. ¿Quién recuerda quién fue, mis hermanos? ¿Quién fue? En el versículo de Samuel. No. O de la creación. Les decía ahorita hace un momento, antes de que comencemos a leer 1 Samuel 15, vamos a meditar en esto. ¿Quién fue el primer ser que pecó en este pecado que estamos hablando? En rebeldía. El enemigo. Exacto. Satanás. Hemos estudiado este tema, hemos compartido estudio bíblico. ¿Cómo es que el Señor hizo a ese ser? ¿Cómo era ese ser? Hermoso. Él era perfecto, él era hermoso. Con muchos dones. Con muchos dones. ¿Y era un qué? ¿Era un qué? Era Era un querubín. ¿Y dónde estaba? Estaba en la alabanza, él era el que llevaba la alabanza, estaba cerca de dónde? De la presencia de Dios, era un querubín que Dios creó y era hermoso, perfecto, sabio. ¿Se acuerdan que era sabio? Entonces él pecó, ¿verdad? De soberbia, quiso ser igual a Dios. El Señor miró su corazón, porque a Dios pues, no lo podemos engañar, ¿verdad? Miró sus pensamientos, miró su corazón. Y entonces, ¿qué dijo el Señor? No puedes estar aquí. Lo arrojó a la tierra y él, estando en la tierra, se fue y se lanzó contra su creación. La creación de Dios. Amén. Entonces, recordando ese ser que fue el primero que pecó de rebeldía, vemos que es un pecado muy grande, mis hermanos y hermanas, y muchas de las veces, y en toda tu vida y del diario, te vas a encontrar con rebeldía en todas partes. Hay rebeldía en las escuelas a través de los chicos, hay rebeldía en un hospital cuando a lo mejor ahí la jefa de enfermeras les da un orden a las enfermeras y a lo mejor hacen lo que quieren, hacen lo que se les da la gana. En el gobierno hay rebeldía y en todo lugar hay rebeldía. Pero hay rebeldía en la iglesia. Vamos a ver a través de lo que estudiemos, porque ayer estábamos estudiando este tema, Dios nos habló profundamente, gracias a Dios Dios nos habló, pero quiero que este tema quede reafirmado porque estaba pendiente ese tema de rebeldía en la iglesia y yo estaba en la mañana orando, meditando en el Señor, qué parte, qué versículo, qué capítulo, qué historia de la Biblia vamos a contar para concluir con este tema de rebeldía en la iglesia. Y bueno, ayer estudiábamos esta parte de 1 Samuel. ¿Saben ustedes que la rebeldía, que fue el primer ser que la tuvo, fue Satanás? ¿Saben que es semejante, a través de lo que estudiábamos de la palabra de Dios, saben que es semejante la rebeldía a esa persona que tiene rebeldía a tener como si esa persona practicara brujería o hechicería? ¿Saben ustedes esto, mis hermanos? ¿Sí? ¿Amén? ¿Ya sabían esto? ¿Sí? No. Bueno, la palabra de Dios dice que todo aquel que es rebelde es como pecado de adivinación y de rebeldía, de hechicería, y de brujería. Entonces, el que practica tal pecado de rebeldía, que tienes un hijo muy rebelde, y luego a veces decimos, tienes un hijo muy rebelde, pero no nos damos cuenta que muchas de las veces el hijo es rebelde porque los padres son rebeldes. Amén. Y yo quiero decirte que a medida de que tú seas obediente con Dios y no seas rebelde con Dios, a medida de eso tus hijos van a ser obedientes con Dios y no van a ser rebeldes contigo. A la medida de que tú seas obediente con Dios, tus hijos van a ser obedientes contigo. A la medida de que tú entendamos esto, entiéndeme bien esto, hermanos. A la medida de que tú seas rebelde con Dios, si tú eres rebelde con Dios como papá, como mamá, tus hijos van a ser rebeldes contigo. Y luego no pregunte, ¿por qué mi hijo es rebelde? ¿Por qué mi hija es rebelde? Porque tú estás siendo rebelde con Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estudiar este pasaje bíblico que está en 1 Samuel capítulo 15. Vamos ahí, dice así. Si en algún momento me trabo, me canso, le paso la lectura a alguien y me ayudan con unos 3 versículos y así nos vamos. Amén. Por favor. Dice ahí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1
Primera de Samuel capítulo 15. Tiene un título, hermanos, ¿cómo dice? Saúl desobedece y es desechado. El rey Saúl comenzó a reinar a sus 30 años de edad y duró 42 años en el reinado. Este rey fue ungido por un profeta de Dios. Ese profeta de Dios era un verdadero varón de guerra, un verdadero varón de Dios. Y ese profeta se llamó Samuel. Samuel fue guiado por Dios y mandó a que ungiera a Saúl. Y Saúl comenzó a sus 30 años a reinar y duró 42 años en el reinado. Vamos a la historia. Saúl desobedece y es desechado. Después Samuel dijo a Saúl. ¿Quién dijo a quién? Samuel dijo a Saúl. ¿Quién es Samuel? El profeta. Saúl, el rey. Exacto. Quiero ver si ya agarramos bien quién es quién. Ok. Después Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo a Amalek, a Israel. ¿A quién iba a castigar? A los amalecitas. A Amalek y a los amalecitas. A Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim. 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Versículo 5. Viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos apartados y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Versículo 7. Saúl derrotó a los amalecitas desde Havilá hasta llegar a Sur, que está en el oriente de Egipto. Tomó vivo a Agag, rey de Amalek. ¿Quién tomó vivo a Agag, mis hermanos? Saúl. Ok. Tomó vivo a Agag, rey de Amalek. ¿Quién era Agag? El rey de los amalecitas. Versículo 8. Tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Quién perdonó a Agag? Saúl y el pueblo. ¿Quién era Saúl? El rey de Israel. El rey de Israel. El rey de Israel, Dios le mandó a una misión. ¿Cuál era esta misión? ¿Qué le dijo Dios a través del profeta Samuel a Saúl? ¿Qué le dijo que fuera a hacer? Destruir todo. Que destruyera todo. ¿En dónde? En En Amalek, con los amalecitas. Bueno, ¿y quién era el principal de ese pueblo? Siempre en algún lugar yo creo que el gobernante, el presidente. En ese caso de los amalecitas había un rey. ¿Cómo se llamaba ese rey? Agag. Sí, vamos observando desde este versículo cómo ya ahí Saúl no tomó las ordenanzas tal cual como se le habían dado. Amén. Porque el Señor le dijo: ve y que destruye todo, aún los niños de pecho, a las mamás, a los hombres, ovejas, bueyes, vacas. Hermanos, y les dijo a todos. Entonces, ¿qué con el rey Agag? Ya no cumplió. Versículo 9. Y tomó vivo Agag, rey de Amalek,
pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y versículo 9 dice, Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. ¿No qué? No lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Bueno. Se supone que todo lo que estaba ahí, por orden de Dios, era vil y despreciable, ¿no? Amén. Pero aquí dice esta porción que tomaron al rey, lo apartaron y lo dejaron vivo y toda esa porción del ganado, pero acabaron con todo lo vil y despreciable. Dice el versículo 10, y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. ¿Quién clamó al Señor, mis hermanos? Samuel. ¿Quién era Samuel? El profeta se puso a clamar a Dios por las palabras que el Señor le había dado a Samuel, que le había pesado haber puesto por rey a Saúl, ¿cierto? Dice versículo 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Versículo 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Quién estaba hablando ahí, mis hermanos y hermanas? Saúl le dijo que era el rey al profeta. ¿Estaba hablando verdad o mentira? Mentira. Mentira. ¿Por qué estaba hablando mentira? Porque no terminaba lo que le habían ordenado. Porque no había terminado lo que le habían ordenado. Y él, por supuestísimo que ágil fue y le dijo, hasta con un saludo como muy floreado, ¿no? Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas el rey Saúl, bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. El profeta ni siquiera le estaba preguntando, ¿no? Ni le estaba preguntando, pero él corrió porque él sabía que tenía su parte oculta, ¿no? Y él le dice, yo ya cumplí con lo que el Señor me dijo, bendito seas tú, bienvenido, bienvenido. Versículo 14. Sí. Samuel entonces dijo, Samuel, el profeta, dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Ni siquiera dijo al Señor nuestro Dios, ¿se fijan? Ni siquiera dijo él al Señor nuestro Dios, dijo al Señor tu Dios. O sea, era su Dios, pero no su Dios de él. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Versículo 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. ¡Wow! Y él respondió, ¿qué dijo? Di. A ver, tú échale, Samuel, dime, ¿qué te dijo el Señor? ¿Qué te dijo? Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y del Señor te ha ungido por rey sobre Israel? Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Cierto que el Señor le había mandado eso? Amén. Amén. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión de Jehová que Jehová me envió y he traído a Agag
rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. ¿Quién le dijo que llevara al rey de Amalek? Nadie le dijo, al contrario, la ordenanza que se le había dado es que destruyera a todo, mis hermanos, a todo. Y entonces él dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz del Señor y fui a la visión y Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Dice 21, mas el pueblo, ¿quién? El pueblo, o sea, no Dios, hubiera dicho, yo creo que hubiera quedado más correcto, no más, Dios les perdonó, no, el pueblo, más el pueblo tomó el botín, las ovejas, y sí estoy en el 21, ¿verdad? Sí. Más el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, que veíamos ayer el significado de anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Alguna de mis hermanas damas, por favor, que pueda tener el significado de ayer y lo tenga en su celular, ¿lo puede leer, por favor? ¿Qué significa anatema? Objeto o persona con maldición. Objeto o persona con maldición. La iglesia que dice que es anatema. ¿Qué dice que es anatema, mis hermanos y hermanas? Lo acabo de decir mi hermana Elena. Ajá, ¿cómo es, hermana Elena? Objeto o persona con maldición. Objeto o persona con maldición es el significado de ¿qué? Anatema. Anatema. La palabra anatema es maldición. Maldición. Amén. Mas el pueblo tomó el botín y ovejas y las primicias del anatema, o sea, los objetos, pero estaban ¿qué? Malditos, estaban maldecidos, porque todo en esa región, todo en ese lugar, y seguramente tú te vas a preguntar o vas a decir, bueno, entonces Dios es un Dios malo, porque como Dios, el creador del cielo y de la tierra, el creador de todo espíritu, de toda carne, mandó a un rey a través del profeta Samuel a destruir toda esa región, todo ese lugar, y había niños, había bebecitos y todos los animalitos, y tú dirás, entonces tal vez te puedas poner a meditar y a pensar y decir, ¿qué Dios tan mal? ¿Y cómo tú ves esa parte? ¿Que fue Dios tan malo? A ver, hermano Alexis, ¿tú qué piensas? Los bebés que tenían la culpa. ¿Vale? Los bebés que tenían la culpa. ¿Los bebés que tenían la culpa? Pues sí. ¿Perdón? ¿O no te oí? Sí. Dice Alexis que los bebés que Bueno, tenían pensándolo la culpa así, pero al final de cuentas fue un mandato de Dios, pues. fue mandato de Dios. Abajo cerrados. ¿Tú cómo lo ves que hubiera sido ese Dios malo porque mandó a que matara todo espíritu ahí? Yo no soy quien para juzgar. Yo no soy quien para juzgar, pero a través de lo que dice la Escritura, a ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién quiere compartir? A ver, adelante, Martín, por favor. Ajá. Bueno, la ordenanza de Dios era muy clara. Sí. ¿Y por qué los obedece? Porque al final, hasta cierto punto, ya traían como una descendencia de esa maldad, Sí. una maldición, pues. Entonces, incluso, pues, hasta las mujeres que estaban en gesta todavía, pues ya traían esa maldición en sí, de un pueblo que había sido rebelde durante mucho tiempo, y eso a Dios lo cansó, pues, Exacto. porque no podía ese pueblo el verlo, pues, Exacto. y creciendo esa maldad. Pues. Exactamente, hermano Martín. Sí, amén. Es como hoy en día, las cosas que el ser humano haga malo, con maldad, van a venir consecuencias, mis hermanos. Sí, sí, amén. Y Dios interfiere ahí, sí y no. Sí y no, porque Él al amarnos tanto como sus criaturas, no quiere que padezcamos o suframos nada, pero nosotros mismos a veces provocamos nuestro propio mal. Amén. Amén. Y Él tiene que obrar justicia. ¿Estamos de acuerdo que Dios es un Dios amoroso y misericordioso, mis hermanos? ¿Estamos de acuerdo en eso? Y justo. Espérame, Lenita, espérame. Es que es la primer parte. ¿Estamos de acuerdo en que Dios es un Dios amoroso y misericordioso, Alexis? Amén. ¿Pero estamos de acuerdo en que Dios es un Dios justo? Amén. ¿Cómo va a venir la justicia del Señor? Pues depende de tus acciones. Depende de tus acciones, exactamente. Si tiene que traer castigo, ¿va a traer castigo?
Y he aquí lo que estamos leyendo. Versículo 21. 22. Y Samuel le dijo: se complace el Señor Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, puede leer conmigo el 22, lo comenzamos de nuevo, puede por favor acompañarle. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Medite esta palabra, mis hermanas, hermanos. Medite esta palabra. ¿Qué le respondió el profeta Samuel a Saúl? Le quería hacer meditar y hacer conciencia, ¿cierto? Y le preguntó y le dijo: o sea, ¿tú qué crees, Saúl? ¿Tú qué crees? ¿Crees que sea mejor ofrecerle esos carneros que traían ya maldición, que estaban malditos, y ofrecer es como que seguramente el profeta pensaba así: qué cosa, qué porquería o qué suciedad le quieres ofrecer al Señor? ¿Cierto? O sea, ¿qué crees que Dios, a qué clase de Dios crees que le vas a ofrecer eso? Se lo estás ofreciendo a un Dios santo, a un Dios puro. No le puedes ofrecer cualquier porquería a Saúl. ¿Amén? Amén. Entonces dice: no, Saúl, por favor, Saúl, entiende, comprende y razona que a lo que Dios le agrada es que la obediencia. A Dios lo que le agrada es tu obediencia, mis hermanos y hermanas. A Dios lo que le agrada es mi obediencia, la obediencia de Normita, y tuya es lo que a Dios le agrada. Amén. Dice entonces: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, ¿qué tienes que hacer con la palabra de Dios? Prestar atención. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23, fíjate, ¿puede leer conmigo por favor el 23? Porque como pecado de adivinación es rebelión, y como ídolos de idolatría, obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Wow. ¿Dios a quién iba a desechar? A Saúl, que era el rey. ¿Por qué? ¿Por qué lo iba a desechar? Por desobediente. ¿Y el que es desobediente es qué? Rebelde. Y ya por ahí me acuerdo de las abuelitas: rebeldes sin causa. Qué fuerte, ¿no? Que dijeran así, porque imagínate, le estaban declarando, ¿no? Que ya nunca iba a ser corregido. O sea, le estaban declarando: tú nunca vas a ser obediente, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. A ver, pastor. Pero ahí lo que comentabas anteriormente de que decías que la rebelión es similar a lo como si fuera tan pecado como una adivinación. Sí. En lo que son adivinos se considera que pues, es hechicería o brujería. Y es precisamente que toma el mismo, ahora sí que equilibrio, la misma balanza, el mismo rango espíritu. que dice, tanto es como el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Amén. Entonces, ¿cómo lo compara tan grave que es? ¿Cómo lo comparan? Así es, sí, exacto. Y eso también que comentabas de que ciertamente hay maldición cuando no se hace la voluntad de Dios, ¿verdad? El pecado de Coré también, cuando habla precisamente que iban conquistando precisamente los pueblos, Dios les iba dando la victoria cuando salieron de Egipto por mano de Josué, pero lo que les pidió Dios: destruyan todo y no agarren para ustedes ni oro ni plata ni nada, todo destruyeron. Y hubo unos soldados que lo agarraron y se lo llevaron a su tienda, y eso trajo maldición para todos, porque hicieron luchar con otra gente que era mucho menor y les ganaron.
Ver, ayer platicábamos y meditábamos la importancia de lo que tiene que cuando un gobernante, rey o líder esté en santidad o correcto. ¿Qué va a pasar, mis hermanos, si nosotros como pastores, mi esposo y yo, seguimos andando en pecado de suciedad, en pecados feos, sucios? Nosotros al pisar aquí, mis hermanos, te estaríamos pasando maldición a ti. ¿Amén? Fíjate qué fuerte es que hasta el cuero se me eriza, porque es bien delicado. Es bien delicado la persona que ministra, la persona que está como líder. Tiene que andar en santidad. ¿Y nos cuesta andar en santidad? Sí, nos cuesta. Pero, ¿es difícil? Sí. No es difícil. No es difícil. Si usted se mete con Dios y con el Espíritu Santo del Señor y atiende a la palabra de Dios y hace ayuno y oración, no es difícil. Es difícil en su carne. A su carne le cuesta. Pero si te metes en el Espíritu, no te va a costar. Amén. Amén. Dice el versículo 23. 24. Ok. Es que por eso me hacías mención, ¿verdad, amor? Porque era como meditar profundo el 23. Porque como, ¿sí se dan cuenta que dice? Porque como pecado de adivinación. Y alguien lo tiene en otra versión diferente de la Reina Valera, el versículo 23. A ver, alguien en lenguaje actual, por favor. Amén. Por favor. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Amén. Vamos. Hermanitos. O sea, esto quiere decir que si tú eres rebelde con Dios, yo, si somos rebeldes con Dios, o sea, la palabra dice sí, pero pues es que a mí me enseñaron así. La palabra dice, pero pues no me interesa mucho. O sea, tú eres rebelde con Dios, Dios, ¿qué te va a hacer? ¿Qué va a hacer contigo? ¿Qué va a hacer contigo, Hernán, si eres rebelde con Dios? Lo que acabamos de leer. Te va a despreciar. Me va a desechar. Te va a desechar, te va a rechazar, Pues te va a quitar su favor. te va a alejar de su presencia, te va a dar la espalda. ¿Te gusta que Dios te dé la espalda? No. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te va a desechar a ti, para que no seas rey. 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Le dijo Saúl a Samuel que lo perdonara, porque había pecado y había desobedecido a Dios y no había atendido a su voz. ¿Por qué no había atendido a su voz? ¿Por qué? Ajá, sí. Porque tuvo miedo, por temor. O sea, vámonos a la reunión, mi amor. Pero métete bien la Biblia acá, no te la vayan a ver. Me da pena, me da miedo, me da temor que digan que soy cristiana. Ay, me invitaron a la fiesta, pero si no voy van a decir que ya soy un santurrón y me lavaron el coco. Mejor vámonos a la fiesta por temor al que dirán. Amén. Esto es de aquí para nosotros. Amén. Los veo serios, hermanos. Nos exhorta. Gloria a Dios, mis hermanos. Que sea la misma palabra del Dios que hizo los cielos y la tierra, mis amados hermanos y hermanas. Entonces Saúl dijo a Samuel, lo vuelvo a mencionar: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor, tus palabras, porque temía al pueblo, porque tuvo temor al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado.
dice el 25, vuelve conmigo para que adoremos al Señor. Ay, ¿te fijas cómo le estaba hablando ya Saúl a Samuel? Perdóname, vuelve conmigo. Y el bárbaro y el descarado, ahorita te vas a fijar por qué le estaba hablando así, por qué quería que volviera con él, para que vieran que adora al Señor, que es buen rey. 26, y Samuel respondió a Saúl. Pero aquí el profeta Samuel, que me encanta, ese profeta me encanta. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre de Israel. Y volviéndose a Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y se rasgó. Ya se iba Samuelito, el profeta, ya se iba, se dio la espalda, y traían, ya ven esas capuchas, ¿no?, que se ponían. Entonces, ¿quién se agarró de su manto? ¿Quién se agarró? Saúl. Y se lo jaló el manto. ¿Y qué pasó? Lo rompió. Se lo rasgó. Pero fíjate, ¿qué le dijo el profeta? Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Hermanos, les decía yo ayer a mis hermanas que todo lo que es en lo espiritual, todo lo que es en lo físico es en lo espiritual, tiene un simbolismo en lo espiritual. Y te fijas en el momento que Saúl fue a jalarle el manto al profeta Samuel y se rasgó. ¿Te fijas? Ese rasgamiento de su capucha se rasgó, pero tenía un simbolismo en lo espiritual. ¿Te fijas? ¿Cuál era el significado? ¿Qué le dijo? Que de esa misma manera que había rasgado la vestimenta de Samuel, de esa misma manera le había rasgado el poder a Saúl. La autoridad del rey. Autoridad. Así es. Y ahora lo despreciaba. Ahora lo había desechado. Como separación, ya separación Se rompió. se separó. Y asimismo Dios estaba separando de Samuel y asimismo le retiraba pues el poder. El reinado. Dijo, el Señor ya te ha desechado. Y va a poner a alguien que Mejor que tú. mejor que tú. Un patriota. Qué fuerte, ¿no? Les estoy contando y ustedes ven, la pastora, mira, está como si nada, me están sudando las manos, mis hermanos. Es que es un pasaje muy fuerte. Es un pasaje muy fuerte que yo me lo figuro en mi vida. Yo digo, yo nunca quiero, mi Dios por misericordia permite que nunca actúe así. Amén. Amén. Porque es muy delicado. Versículo 29. Además, ¿alguien me ayuda, por favor? El 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se repetirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Amén. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el que tiene la gloria? Dios. Dijo, como diciendo el profeta Samuel, el Señor, el Dios Todopoderoso ha dicho, ¿tú crees que Él se va a arrepentir de lo que dice? Estaba diciendo Samuel. No. Él dijo y Él tiene que cumplir. Por eso es tan importante, mis hermanos y hermanas, en nosotros como creyentes cristianos, como hijos del Señor, decir, quiero ser oidor de tu palabra. Sí quiero ser oidor, pero no nomás oidor, sino hacedor. Porque el que dijo, todo lo que está aquí escrito completitito, se tiene que cumplir. Y yo decía, y les repito a mis hermanos y hermanas, el meterse en este camino, no es cualquier cosa. Te metes a la palabra de Dios, te metes a los caminos de Todopoderoso, no es un juego. O sea, te metes ahí, ya pisaste estos territorios, y más vale, por tu bien de tu alma, para que la libres tú y tu descendencia, tu familia,
Si te metes en esos caminos, ya pisaste esos territorios, mira, mejor por bien de tu alma te es mejor cumplir la palabra de Dios. Porque aquí no es para pisar y jugar. Amén. Amén. Porque a lo mejor en el momento no pasa nada, mis hermanos y hermanas, pero después, dice la Escritura, todo lo que siembras, cosechas. ¿Cuál es tu cosecha? ¿Qué quieres cosechar? ¿Bien o mal? ¿Bendición o maldición? Amén. Dice el versículo 30. Sí. Porque no es hombre para que se arrepienta. Dice el 30, y él dijo, yo he pecado. Acá viene la descarez de Saúl. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres, híjole, qué fuerte, delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo, ¿por qué quería? Para aparentar, por las apariencias. Mis hermanos y hermanas, a través de la escritura de la palabra de Dios que hoy estamos estudiando, ¿tú qué has hecho por apariencia? Ya en los caminos del Señor, ¿qué has hecho por apariencia? Por aparentar ante los demás, ya conociendo la escritura. ¿Qué haces por apariencia? ¿Qué haces por temor al que dirán? ¿Qué cosa Dios te está pidiendo del cual tú deseches y te deshagas de tu vida, de tu casa, de tu familia? El cual sabes que es un anatema. Un anatema, recuerda que puede ser un objeto, así como también una persona. Que no puedo dejar esta amistad. Cuenta puros chistes colorados, se porta mal. Yo ya conozco la palabra de Dios, empiezo a ir a la iglesia, pero a mí me cuesta mucho dejar esa amistad. Me cuesta mucho hacer un poco de división con tal, incluso con tal familiar, porque esa persona yo sé que me está produciendo que vaya a los caminos del mal en vez de que me corrija. Dice la escritura que ellos se hagan a nosotros, no nosotros a ellos. ¿Qué es o qué es de las cosas que Dios te está pidiendo te deshagas y tú todavía tienes como anatema? ¿Qué anatema hay en tu vida? ¿Qué anatema hay en tu vida, mis hermanos? Y que el anatema es ¿qué? Maldición. Un objeto o persona con maldición. ¿Amén? Amén. ¿Qué anatema hay en tu vida? ¿Te fijas cómo Saúl, el rey Saúl le dijo a Samuel, el profeta? ¿Te fijas qué palabras le dijo? O sea, él no estaba arrepentido del corazón. No es así como que, ok, voy a ir contigo a adorar a tu Dios y vamos a llegar delante de los ancianos y nos van a ver, pero de veras había un arrepentimiento genuino. No, era por aparentar, o sea, era un descarado. Para que lo vieran que, ve, honrame delante de los ancianos, por favor. ¿Sí? ¿Te fijas? Dice el 32. Después dijo Samuel, 31, y volvió Samuel tras Saúl y adoró a Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, mis hermanos, ¿qué le dijo? Después dijo Samuel, tráeme ¿a qué? Agag. Recordemos que era el rey de Amalek, que aquí lo dice. Y Agag vino a él. ¿Cómo vino? Alegremente. Alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Ya ¿cómo se llama? El rey de Amalek ya dijo, ya la libré por un pelito y me tocaba. Por un pelito y me tocaba. Pero no, ya la libré. Y él vino o sea, no vino así como que con temor, ¿verdad? Y ahora, ¿qué me van a hacer? ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a decir? No. Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Aquí estoy. Pero no sabes para qué, mijito. El 33, Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. ¿Qué hizo el profeta Samuel con el rey de Agag?
obedeció lo que Dios había dispuesto. Cumplió lo que Dios desde un principio le había dado la ordenanza al rey Saúl. Y lo hizo cachitos. Amén. Yo queremos que el Señor nos haga cachitos, mis hermanos y hermanas. Dice el 34, se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Amén. Qué historia, ¿no? Qué historia. Qué historia, mis hermanos. Y tal por eso comencé meditando y les decía que meditáramos en ese ser malévolo que fue el primero que desobedeció y que fue un rebelde, porque viendo esta historia, él aparentemente, y muchas batallas él ganó porque el Señor estaba con él y Dios le amaba y todo, pero sabes, cuando él empezó a darse cuenta que todas las batallas las ganaba, que todo le salía bien, sabes, él se apoyó ¿en qué? En su propia prudencia, en su carne. Y muchas de las veces solderá pasar así entre nosotros. Nos apoyamos en nosotros. Ay, es que yo no puedo. Mira, por mí se hizo esto, por mí se hizo aquello. Y no le estás dando la honra a Dios. No estás honrando a Dios y no estás reconociendo que por Dios son todas las cosas. Y así vino a pasar con Saúl, que al final de la historia, mucho después él acaba suicidándose. Qué fuerte. Pero fíjate cómo está ese versículo ahí que leíamos en 23. Porque como pecado de adivinación y rebeldía, que me gusta mucho como lo dicen en la versión de Elena, ahorita lo lees, Elena, por favor. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. ¿Cómo dice tu versión, Elena? 23. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Amén. Muchas de las veces, mis hermanos, pareciera que a veces las actitudes que tenemos en la iglesia todavía son de rebeldía. Y mira lo que dice de la rebeldía. Mira lo que le pasó al rey Saúl por rebelde, por desobedecer a Dios. ¿Qué está pasando en tu vida, mis hermanos? ¿Qué está viendo en tu vida que te hace todavía desobedecer a Dios? Muchas de las veces, a veces incluso en las cosas que, ya no digamos, porque antes nombrábamos y mencionábamos mucho la reunión dominical. No te apresuras, no le echas ganas para la reunión dominical, pero muchas veces, a veces las reuniones de damas o las reuniones de varones o qué sé yo, quedamos en algo, quedamos en una cosa y pareciera que seguimos insistiendo en desobedecer, porque cuando tú desobedeces, mis hermanos, y mucha gente no lo ve así, porque esto es, hay que verlo profundo, ¿verdad? Muchas de las personas no lo ven así, que el que tú desobedezcas en la iglesia, a los que sirven, tú estás desobedeciendo a Dios. Y dicen, no, ¿por qué? Ellos son terrenales, ellos son personas, ellos son carne. Yo no estoy desobedeciendo a ellos. A mí no me importa ni me interesa, yo no los estoy desobedeciendo a ellos. Todo aquí era a través de hombres y mujeres que Dios llamaba. O Dios mismo descendía literalmente a servir al pueblo, a hacer las cosas que hacía, no. Usaba a quién? A personas. Ahí está el gran profeta Samuel. Ahí es el que llamó como rey Saúl y muchos otros. A través de hombres y mujeres que el Señor es que les llamaba y ellos servían. Amén. Él fue rebelde, o sea, aparentemente fue rebelde a Samuel. Saúl aparentemente fue rebelde a Samuel, porque a quien Dios le hablaba directamente era a Samuel o a Saúl. A Samuel. A Samuel, porque era el profeta.
y él llevaba ahora sí que los recados, ¿verdad, hermana? Los mensajes, los recados, iba y Dios dijo esto, Dios dijo aquello, vas a hacer esto, ¿verdad? Aparentemente Saúl puede decir que en la historia podemos ver y decir que Saúl fue rebelde a Samuel, pero si escudriñas y meditas la palabra del Señor, no. ¿A quién fue rebelde? A Dios. A Dios. Amén. Amén. Y muchas de las veces los que sirven en la iglesia, mis hermanos, con todo respeto, a veces nos caen gordos porque nos dan una indicación y nos dicen, vamos a quedar así, hermanos. Ya nos caen gordos y dicen, bueno, el que te cae gordo no es el que está hablando contigo, es Dios, entonces. Amén. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor, mis hermanos. Mi Señor amado, en esta hora hemos oído tu palabra, Padre. Tú sabes que hay en nuestra vida aún, Padre. Tú sabes que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, Señor. Tú nos amas tanto, por eso nos has llamado a tus caminos. Tú nos quieres limpiar y purificar por bien de nuestra alma. Porque tú sabes que a través de que seamos limpios cada día más y purificados va a venir bendición a nuestra vida. Y hay uno que se llama diablo y Satanás, que no le gusta que seamos bendecidos, que no le gusta que seamos prosperados. Y todo lo que sintamos que nos jala a lo malo, a la desobediencia, es raíz del enemigo. Y nosotros debemos de ser sabios y prudentes para no escuchar la voz del maligno, para no escuchar la voz del diablo, de Satanás. Porque a través de que más le escuchemos, nos va a jalar a la desobediencia. Y entonces nos alejamos cada día más de tu rostro y tu presencia, y de que la bendición pueda venir a nuestra vida, Señor. Perdónanos, Padre. Hoy, Padre, a través de la escritura, de la palabra tuya, la palabra de Dios que hemos leído, redarguye en el corazón de mis hermanos y mis hermanas, en mi vida también. ¿Qué hay en mi vida de anatema? ¿Qué todavía tengo que te he dicho, Señor? Voy a desechar esto que es anatema en mi vida, pero hasta aquí. No lo desecho todo. No puedo desecharlo todo, pero tú me estás indicando, pero no puedo cortar con esto. No puedo dejar a lo mejor de ver pornografía. No puedo a lo mejor dejar malas amistades. No puedo dejar de hacer o hacer ciertas cosas que no te agradan, decir ciertas cosas que no te agradan. ¿Qué de anatema hay en mi vida? ¿En qué parte estoy siendo rebelde a ti, mi Señor precioso? Perdona, Padre, a tu pueblo, y tu Espíritu Santo les redarguya para que ellos puedan seguir cambiando, para que yo pueda seguir cambiando, para que tú sigas haciendo la transformación por medio de tu palabra que hoy la hemos oído, Señor. Dice tu palabra, Padre Dios, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay cambio en ti. En nosotros como seres humanos hay cambio, pero tú no cambias, tú no te mudas. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo Dios que exhortó al rey Saúl y a todos aquellos que exhortó en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, fue el mismo que exhortó en el Nuevo Testamento, y es el mismo que nos exhorta hoy a nosotros. Porque es el mismo Dios que estamos invocando. Porque es el mismo Dios que estamos leyendo. Es el mismo Dios. Y Él no perdona la injusticia, la suciedad y el pecado, la maldad en tu vida y en mi vida. Señor, ayúdanos. Gracias por tu palabra que hoy hemos recibido. Tu Santo Espíritu nos ayude a redarguirnos, recordarnos para poder ser oidores y también hacedores. No solamente oidores. En esta noche oímos, pero que vayamos y salgamos a nuestras vidas, a la normalidad, entre comillas, porque tenemos que ser hacedores de tu palabra. No podemos seguir siendo personas comunes y corrientes a partir de que hemos pisado tus caminos, a partir de que hemos comenzado a leer tu palabra bendita y tener una comunión contigo y tu Espíritu Santo. No podemos seguir siendo personas comunes y corrientes. Tenemos que ser personas ungidas de ti, llenas de tu Espíritu Santo y obedientes a tu palabra bendita.
Señor, si hubiera pecado en esta noche, en esta iglesia, entre mis hermanos, mis hermanas, en mi vida, tu Santo Espíritu no nos deje en paz en toda esta semana y nos redarguya poderosamente. Yo te lo pido, Padre eterno, Padre celestial, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. He aquí que tú estás en medio de nosotros. Gracias por tu palabra bendita. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos. En el santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Pueden tomar su lugar. No sé si el pastor tenga alguna aviso. Del rey Saúl, ¿ok? Nos va a contar la historia de la misma que ustedes vieron, nos la va a contar, entonces hay que ponerle mucha atención. Saúl era un rey que, bueno, primero Samuel era un profeta que si, por ejemplo, Samuel hablaba mucho con Dios. Y si Dios, por ejemplo, le mandaba a decir, no sé, bueno, le decía algo a Samuel, Samuel se lo va a decir a Saúl, al rey. Y, por ejemplo, había un pueblo que era un pueblo de Amalek. Si quieres mostrarles también tu dibujo, se los pueden mostrar, ¿no? Era un pueblo que no, o sea, despreciaban a Dios y no lo querían, en pocas palabras. Y pues Dios le mandó a decir a Samuel, mata a todos, menos a unos que eran los que no eran De ese lugar, ¿verdad? Que se salieran de ese lugar y ellos los mataran a todos. y mataban a todos, a los bebés, niños, a todos. Pero lo que hizo Saúl, se trajo al rey y a los animales para hacer ofrendas a Dios. ¿Y por qué los mataban, Martín? Porque lo despreciaban a Dios, no lo obedecían. No obedecían. ¿Y qué fue lo que hizo luego el profeta Samuel cuando vio que Saúl no obedeció? Le dijo que dónde estaba el rey. Sí, ¿y qué le hizo? Lo mató. Hizo picadillo. Ok, le hizo trocitos. Amén, ok, muy bien. Bravo. Gloria a Dios. ¿Todo? Vamos a leer un versículo de lo que Dios le llegó a decir, lo que Saúl le llegó a decir al rey Saúl. ¿Ok? Dice así: rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con él, Dios tampoco quiere nada contigo. Dice la palabra de Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. Toma su propia decisión en su libre albedrío. En obedecer a Dios o no obedecer. Amén. Amén. Bien. Vamos a orar para hacer despedidas. Señor Padre, en esta hora te damos toda la honra, la gloria, Señor. Damos gracias, Señor, por la victoria que tú nos das, Señor. Ese privilegio, Padre, de poder estar aquí, Señor, unidos en tu nombre, Padre Santo, recibiendo tu palabra, Señor. Y afirmándola, Señor, cada vez a través de tu palabra, Señor. Padre, haznos hombres, Señor, y mujeres, Señor, hacedores, Señor, no nomás oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Porque queremos de tu bendición, queremos ver más tu mano, Señor, en nuestras vidas, Señor. Toma el control, Señor, de todo, Padre Santo, y aquí estamos delante de ti, presentándote, Señor, a tu rebaño, Señor, como buen pastor, porque tú eres el pastor de pastores, Señor, y hoy los ponemos en tus manos bajo tu cuidado, Señor, bajo tu sombra, Padre, donde van a estar protegidos en todo momento, Padre. Pero como esas ovejas también deben ser obedientes a su pastor, Padre, tú los cuidarás, Señor, y los proveerás. Gracias, Señor, te doy por ellos, Señor. Y la bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, bendigo sus salidas, Señor, a lo largo de esta semana. Bendigo sus actividades, Señor. Trae paz a sus vidas, a sus corazones, Señor. Los pongo en tus preciosas manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.